Bien, les daremos un parcito de segundos a los compañeros, pero fíjense que no es una especie de deber y cumplir, ¿no ven? No es te debo, pucha, tengo que pagar. En materia legal, en materia del derecho, surgen esta clase de efectos jurídicos, que a la postre, el incumplimiento siempre va a generar un daño, siempre va a generar una responsabilidad en el deudor que ha incumplido y un daño o perjuicio en el acreedor que exige el cumplimiento de esa obligación. ¿Sí? Y hay precisamente un tema independiente que tiene que ver con la responsabilidad, que al final creo que está en el PGO, lo vamos a ver, que se llama la teoría de la responsabilidad civil. El hecho de incumplir no solamente supone, tenía que pagar hasta el 30 del 2021 y no he pagado, ni modo, no. No, porque si el acreedor ejerce su derecho a la ejecución y posterior persecución, va a atacar el patrimonio. Y si llega hasta la subasta pública o remate, la cosa ya se complica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la disposición de los bienes. ¿Se dan cuenta? Entonces, la cosa no es tan sencilla como deber y no pagar y después a ver, veo con no. Y estamos hablando de unas obligaciones formales, como se conocen en derecho, como deben de ser. Y esto va a conllevar la obligación, ¿sí? Esto va a conllevar la obligación a que como abogados, ante la concurrencia de una obligación acordada por las partes y que seguramente uno de ellos va a ser nuestro cliente, tengamos que elaborar un buen contrato. Mientras el contrato sea lo más preciso y claro posible, le vamos a de cierta manera garantizar a nuestros clientes no problemas. ¿Sí? Entonces, pasa por ahí la oportunidad procesal de demostrar el por qué no he podido cumplir como deudor con mi obligación. Conscientes de que ese incumplimiento muy bien me puede generar una responsabilidad por daños previstos, por daños imprevistos. Así dice cuando es extracontractual, y cuando es contractual dice que si es por culpa, negligencia, imprudencia, descuido, va a responder por los daños previstos. Pero esto está en función ahora de una decisión judicial. ¿Cierto? Cuando un deudor incumple y este problema llega a estrados judiciales, no olvidemos que el juez es quien va a tomar la decisión final. Y definitivamente un incumplimiento va a generar una responsabilidad. ¿Sí? Pero si no existiera o no concurriera, más bien, en vez de existiera, si no concurriera un incumplimiento voluntario, dolo, culpa, grave, leve, lo que sea, y se tratara de un incumplimiento involuntario, ahí vamos a entrar justamente donde corté con Lidia y le decía, acá voy a aprovechar lo que acabas de decir. Y el incumplimiento involuntario se va a dar precisamente por razones o causas ajenas a la voluntad del deudor, que lógicamente, aún en proceso, lo puede probar. Claro que sí, como decía hace un momento Lidia. Porque vamos a entender por un incumplimiento involuntario aquel, ¿sí?, donde el deudor no ejecuta la prestación debida, no cumple, no satisface, pero por causas, impedimentos, motivos no atribuibles a su conducta, a su accionar, demostrando ese obstáculo, demostrando esa causa, demostrando ese evento, esa contingencia, ese impedimento. Si lo demuestra, se genera la prescripción libre
mejor dicho, la extinción liberatoria, no prescripción, la extinción liberatoria de la obligación. Se libera, porque no se le puede demostrar ni culpa, grave, leve, levísima y menos dolo. Sin embargo, el mismo Código Civil, chicos, establece de manera clara que cuando se trate de causas, eventos, factores, obstáculos que le impidan al deudor cumplir con la obligación conforme se había acordado, ¿no? Todas estas causas deben ser después de haber celebrado o de haber acordado la obligación, no antes. Es decir, he acordado la obligación, lo he materializado en un contrato y esas causas, impedimentos, obstáculos, eventos, como se le quiera llamar, deben ser posteriores. Imagínense que sean anteriores, ¿cuál sería el alegato que podría usar? ¿Se acuerda, señor acreedor, aquella vez, antecitos de prestarme, cierto, pasó esto, eso ha impedido que yo le cumpla, pero si ni siquiera había nacido la obligación? De ahí que estos casos de fuerza mayor, casos fortuitos como reconoce la ley, ¿cierto? Son imprevistos. Son cuestiones que no se han podido predecir, menos prevenir, pero que han generado la imposibilidad en el deudor de poder satisfacer y cumplir de manera oportuna con la obligación que tenía. ¿Se dan cuenta? Y precisamente nuestro Código Civil habla de lo que ustedes ven en pantalla. Condiciones para la procedencia de la causa extraña no imputable al deudor. Y establecen de forma clara, para que el deudor se libere del cumplimiento de la obligación de la prestación debida, quiere decir aquello que se llama liberarse de la responsabilidad civil para cumplir con la obligación, encima pagar daños, perjuicios, alegando que se hubiera presentado alguna causa de fuerza mayor, caso fortuito, ¿cierto? No es nomás decir, ustedes han visto en el periódico, ustedes han... No, no. Siempre consideremos que el derecho sagrado que tiene el acreedor es de exigir que se cumpla la obligación. Por tanto, el acreedor merece todo el respeto de la misma ley como de la otra parte. Entonces, para que el deudor pueda acogerse a estas causales de fuerza mayor o hechos fortuitos, eventos, obstáculos, impedimentos, se debe cumplir con por lo menos 5 requisitos. Y esto, chicos, se da en procesos judiciales. No es alegar en un proceso y decir, señor juez, mi cliente se ha visto imposibilitado de satisfacer la obligación por los hechos acontecidos el 10 de marzo en la zona de La Taquiña, donde una torrentera se ha desbordado y se ha destrozado y no, no basta. Ustedes saben que en procesos judiciales se debe probar. Un primer requisito riguroso es demostrar la imposibilidad de cumplir con la obligación, de ejecutar la obligación por parte del deudor. ¿Ya? ¿En qué consiste? Debo probar que no ha habido culpa. Es decir, no ha habido negligencia, no ha habido descuido, no ha habido imprudencia. Que se trata de una verdadera imposibilidad de poder cumplir con la obligación, no por mi voluntad, no por mi decisión, sino por una causa ajena, por una causa extraña que no me compete a mí como deudor. Por eso dice la presentación que ustedes están viendo, la imposibilidad de ejecutar la prestación debida por causa extraña no imputable al deudor, lógicamente, debe ser absoluta y total, porque si solo es una imposibilidad relativa o parcial y el deudor no cumple, ya hay negligencia.
Por tanto, ya hay culpa. Y si hay culpa, no puede ampararse el deudor en una causa de fuerza mayor o hecho fortuito. ¿Se entiende, chicos? Para yo decir que estoy imposibilitado de cumplir con la obligación, debo probar, debo desvirtuar, debo descartar la culpa. Y además, esta imposibilidad de poder cumplir con la obligación debe ser total, no parcial. Porque si es parcial, estaríamos frente a un cumplimiento parcial o no. ¿Sí o no? Doctor, eso significa que, o sea, yo para no decir, o sea, no puedo pagar este mes y no puedo pagar más la deuda, ¿a eso se Sí, refiere? claro, claro. Estamos hablando de la imposibilidad de ejecutar la obligación y nos está diciendo que la única manera, el 379 de nuestro Código Civil, establece la imposibilidad sobrevenida para el cumplimiento de una obligación no imputable al deudor. Está diciendo que el deudor puede quedar liberado de la obligación frente a un incumplimiento involuntario, es decir, ajena a la voluntad, a la predisposición del deudor. Él quería pagar, él tenía previsto pagar, pero esta causa de fuerza mayor, este hecho fortuito, definitivamente lo ha dejado knockout, lo ha dejado imposibilitado de querer cumplir. Él tenía todas las ganas de cumplir, señor juez. Pero esta causa mayor, este evento, este obstáculo, este impedimento, prácticamente lo ha dejado cero. No va a poder cumplir. Reitero, debe ser total. Por eso no es tan sencillo, chicos. Porque si es parcial, reitero, el incumplimiento, quiere decir que la otra parte se ha cumplido o no se ha cumplido. Si es parcial. Se ha cumplido, ¿cierto? Claro, entonces ya no podría alegar pues imposibilidad. Si parcialmente he incumplido y parcialmente he cumplido, ya no procede a alegar este hecho. De ahí que la imposibilidad de ejecutar generada por una causa mayor o hecho fortuito debe ser total, demostrable lógicamente. Segundo requisito, la causa de fuerza mayor, el hecho fortuito, el acontecimiento, la causa extraña, el evento, el obstáculo, como le quieran llamar, que va a generar el incumplimiento del deudor con respecto a la obligación, debe ser posterior al nacimiento de la obligación, como hace un momento les explicaba. Porque si ese evento, causa mayor o hecho fortuito, hubiese pasado antes, o más o menos paralelamente al nacimiento de la obligación, ¿cómo podría aplicar yo como causa o motivo la imposibilidad de cumplir? No hay. Entonces, eso debe ser posterior al nacimiento de la obligación, ¿no? La causa de fuerza mayor, el hecho fortuito, debe ser después de que nació la obligación. ¿Por qué después? Porque una vez suscrito, yo estaba seguro de poder cumplir. Pero lo que no había previsto y nadie en el mundo había previsto es una causa de fuerza mayor, señor juez, que definitivamente me ha dejado insolvente. Y comprobados los hechos, la ley me va a liberar de la deuda. Y así como este evento tiene que ser posterior al nacimiento de la obligación, también debe ser un acontecimiento imprevisible. Dígame usted, ¿quién preveía o había previsto alguna vez en el mundo este tema del COVID-19?
¿Alguien, algún país grande, continente salió y dijo, nosotros sabíamos esto iba a ser así, por eso tomamos esto? No. Y ese acontecimiento imprevisible podría generar la imposibilidad de cumplir con la obligación o no podría. Sí. Sí, claro que sí. Adelante, Naomi, levantó la mano. Dice igual que mi compañera, eso sí, porque digamos que un comerciante tiene alguna deuda con el banco, pero de todo esto del COVID ha tenido que cerrar su puesto, pero ya está con su deuda semi cancelada, entonces esto se podría considerar como un acontecimiento imprevisible. Muy buena pregunta. Esta pasada semana hemos analizado en el despacho 3 contratos con 3 bancos ante una consulta de los deudores de poder aplicar el artículo 379 del Código Civil, que tiene que ver con esto, imposibilidad sobrevenida de cumplir por causa no imputable al deudor. Fíjense lo que dice la normativa. A ver, ¿alguien está con el Código Civil en mano, chicos? ¿Podría dar lectura al artículo 379? Artículo 379. Por favor, si puede ser Lidia. Sí, doctor. Artículo 379. Imposibilidad definitiva. La obligación se extingue cuando la prestación se hace imposible definitivamente por una causa no imputable al deudor. ¿Qué tal? Está hablando de definitiva, por eso se dice, esa imposibilidad debe ser absoluta, debe ser total, porque lo contrario sería parcial. Y si es parcial, nos da la idea de que una parte se ha cumplido y la otra no. Ahí ya no puede haber incumplimiento involuntario, ya no puede haber causas de fuerza mayor, acontecimientos ni nada. El tema, y aquí viene lo que Naomi nos comentaba, si nosotros hacemos una interpretación gramatical, el COVID no es imputable a nadie, ¿o sí? Independientemente de que digan ha sido inventado en Wuhan, en China, no sé dónde. A ver, Jade, levantó la mano, adelante. Doctor, tengo una pregunta. En derecho civil no hay cárcel, o sea, solo derecho civil se ocupa de, o sea, del cumplimiento de las personas, de las deudas, de eso. No hay, en materia civil, Para Jade, cárcel, en yo creo que materia se... civil, Jade, no existe la pena corporal en Bolivia. Por eso es que cuando el deudor incumple una obligación, si bien el acreedor tiene el derecho de accionar un proceso de ejecución, posterior persecución, no lo va a hacer contra la persona, sino contra los bienes, sea del titular deudor o sea del garante. Va a atacar a los bienes para poder rematarlos y cobrarse lo que le deben. Eso es lo que va a pasar. En materia civil, por deudas de dinero, así, exclusivamente por deudas de dinero, no hay cárcel. No hay apremio corporal. ¿Está claro? Ay, sí. ¿Ya? Bien. Doctor, un ejemplito de el caso que nos dice no, que es definitivo. Ajá, ahí voy, ahí voy. A ver, Bien. Naomi nos dice que cuando se habla de un comerciante, vino la pandemia, nos liquidó, cesó su puesto. Fíjense el análisis, ¿ya chicos? Fíjense el análisis. La obligación nace antes del acontecimiento, ¿sí? Antes, mucho antes. ¿Ha sido imprevisible? Sí, nadie ha previsto. La obligación nace con la entidad financiera. Yo tenía la fuente de ingreso para poder sostener, solventar esa obligación. La institución financiera, el banco, hace un análisis de mi capacidad de pago
mi capacidad de ingresos, y me concede el préstamo o el crédito. ¿Por qué? Porque según también su análisis y estudio, verifican de que sí, voy a poder cumplir en un escenario, en una coyuntura normal. ¿Cierto? Perfecto. Pero viene esto en un momento imprevisto, imprevisible. Cierro mi negocio, no tengo capacidad de liquidez, no tengo capacidad de pago. Analizo el 379. ¿Qué es lo que tengo que demostrar para poder apoyarme o ampararme en lo que dice el 379? ¿Qué es lo que tendría que demostrar en el ejemplo que nos pone Naomi? Que no puedo pagar, que no tengo de dónde pagar, ¿Y debe ser parcial, debe ser relativa que o debe no ser voy a poder pagar absoluta? nunca más la deuda. O sea que hasta ahí llegué, digamos. O me morí o se murió la persona que tenía que pagar, digamos. Ok, ¿Podría ser? ya, pero Porque no se habla. cerró la única fuente de trabajo que tenía Lisa. Allá, ¿qué más? Ojo, la norma que acaba de leer Lidia y el tema que estamos analizando, que tiene que ver con aquello, nos dice que debemos ir a liquidar definitivamente, absolutamente no puedo pagar, no tengo cómo pagar. En el ejemplo que nos puso Naomi, he cerrado mi puesto, mi tienda, lo que sea, que era la fuente de ingresos para poder cubrir la deuda. ¿Cierto? Me veo imposibilitado, definitivamente me veo imposibilitado, conforme dice el 379. No puedo pagar. Fíjense que el 379 dice, se extingue la obligación. ¿Cierto? Perfecto. Demuestro, no tengo de dónde, estoy en la bancarrota, no voy a pagar. La pregunta es, y siempre hay que pensar así, ¿el banco se queda quieto? Imposible. El banco me dice, escucha, ni modo, sí, está cerrado. No. Y atacarían al garante, Lisa. Buena salida. Una, usted no puede, el garante. Después usted se arregla con el garante. Otra salida. Le vamos a dar un periodo de gracia. Recupérese. Ustedes como abogados, ¿cómo aplicarían el 379? No, pues con el periodo de gracia ahí no estaríamos aplicando el 379. Estaría aceptando. Estamos aceptando que vamos a pagar algún rato la deuda, entonces eso tampoco conviene. Y la pregunta nace, y la respuesta tendría que ser la misma. Actualmente las deudas tienen un seguro, ¿cierto? Pero doctor, eso justamente le quería yo consultar. Las deudas tienen un seguro en caso de que fallezca la persona que debe, entonces el seguro viene y cubre la deuda, ¿verdad? Pero en caso de que no haya el seguro, ¿qué pasa? Ahí está. Además, algo que hay que tener mucho cuidado con los seguros es, lógicamente, el seguro está bien, pero generalmente los seguros se dan como cobertura, se abre cuando sucede la muerte del deudor, ¿cierto? ¿Eso para qué? Para que los herederos no sean accionados o ejecutados. Pero estamos hablando de una causa extraña o de fuerza mayor. Entonces, si yo he firmado aún un seguro, pero no he fallecido, no he muerto como titular, sino que me veo imposibilitado, no me va a cubrir el seguro. ¿Cierto? Y lo que decía Marianela, ¿qué podemos hacer? A ver, un ejemplo. Definitivamente la carga probatoria me va a corresponder a mí y podría alegar la extinción de la obligación. Podría demandar, no alegar. Tendría que demandar la extinción de la obligación por imposibilidad definitiva para cumplir la obligación no imputable al deudor. Testigos,
documentos de cierre, baja de mi NIC, de pronto manejo un balance contable, estoy liquidado, ¿cierto? Pero en nuestra coyuntura real, chicos, en honor a la verdad, la realidad es cruel. ¿Por qué? El banco no va a perder fácil. Y con seguridad, aún prospere mi proceso y quede liberado de la deuda, porque he sabido demostrar que he ingresado en liquidez, he cerrado la tienda, no tengo mercadería, no tengo capital para inyectar, por tanto no estoy generando, estoy liquidado, ¿cierto? He tenido la capacidad de demostrar todo eso para sujetarme a la extinción de obligación por imposibilidad sobrevenida no imputable a mi persona. Asumamos que nuestra garantía era el negocio comercial que teníamos. Porque si tenemos un garante personal, nos van a liquidar al garante, ¿cierto? Si logro demostrar aquello, ¿tendría o no tendría que extinguirse la obligación? Doctor, como alguien que conozco que es muy cercano a mí, me dice siempre, en el mundo de teoría, efectivamente sí, pero en la realidad, doctor, pienso que la persona que llegue a prosperar con todo esto, efectivamente se puede salvar de la deuda, pero tenga por seguro que esa persona no va a poder nunca más sacar un crédito ni nada porque le van a dejar en la central de riesgo. A eso me iba. A eso me iba. Que no debieran, ¿cierto? Porque porque eso también es peleable. Pero por eso decía, la realidad es cruel. ¿Sí? La realidad es cruel. Nosotros analizamos la norma, perfecto, somos abogados, acomodamos la demanda, la adecuamos como queremos que el juez entienda y pedimos lo que tenemos que pedir. La realidad es cruel porque el criterio que tenemos nosotros puede no ser compartido por el juez, por la otra parte. Mínimamente el banco, buscando una medida de presión contra mí, me va a meter a la central de riesgos. Bajo el lema de que si no me puede pagar a mí, ¿para qué va a aprovecharse de otras instituciones? Así aparentemente piensa. Pero lo cierto es que volviendo al lado sano, en el tema de incumplimiento de la obligación involuntaria, aduciendo causa extraña, causa de fuerza mayor y demás, ¿cierto? Debo probar. Y la probanza debe ser contundente. Mi iliquidez total. Mi negocio prácticamente no tiene inyección de capital, no tengo dinero. Parte de la mercadería, buena parte o pequeña parte, lo que sea, no es suficiente para generar los ingresos que me posibiliten pagar las cuotas. O sea, debo demostrar. Si tuviera todos los elementos, como dicen vulgarmente, me peleo en estrados para que la resolución salga favorable, porque además hay dos sentencias constitucionales que en base al 379 que acabamos de leer, una es del 2013 y el otro es del 2015, engloba una serie de escenarios civil, penal, familiar, incluso laboral, y dice que de manera textual, las obligaciones incumplidas por causas de fuerza mayor debidamente comprobadas generan la extinción de la relación contractual. Así, textuales. Nuestro problema se va a presentar cuando tengamos que probar. Gabriel, adelante. Doctor, buenas noches. Y Hola, para Gabriel. probar esto, si no tenemos ni para pagar al banco, ¿se nos asigna un abogado de defensa pública o prácticamente tendríamos que sí o sí contratarnos también por nuestros medios un abogado? A ver, ya hay el Ministerio de Justicia aquí en la plaza.
pueden delegarles un abogado. Está el Consultorio Jurídico Popular de San Simón, donde también el patrocinio es gratis. O en su caso, si acaso como tú dices bien, si no tengo para pagar y estoy alegando eso, o en su caso contratar a un abogado particular, ¿no? Que pueda llevar el proceso. Estoy viendo yo que en muchos casos hay gente que lógicamente no tiene los recursos para poder contratar a un abogado particular y se está personando ante el Ministerio de Justicia. Ellos pueden patrocinar, reitero, el Consultorio Jurídico Popular de San Simón también, y esos escenarios se presentan. ¿Ok? Así como se pueden establecer causas extrañas, causas de fuerza mayor, no imputables, ¿no? La doctrina civil en materia de obligaciones reconoce cuáles podrían ser estas causas extrañas no imputables. De forma general, establece, ahí está, el caso fortuito, el caso de fuerza mayor. La participación o el hecho de un tercero que con sus actos podrían generar la imposibilidad sobrevenida en el deudor. El hecho del príncipe, ¿qué quiere decir? ¿Han escuchado eso en la doctrina civil? No, doctor, ¿No han escuchado? yo no, por lo menos. Ya, les voy a añadir al trabajito práctico que les estaba haciendo. Van a investigar qué es el hecho del príncipe en materia de obligaciones. Ya, pero vaya avisándonos qué es, pues, No, doctor, no nos eso deje es con la hacer, incógnita. eso es hacer chanchulla. Van a ver cómo la teoría adecua. El hecho del acreedor, ¿cuál sería el hecho del acreedor como causa no imputable al deudor? ¿La mora? ¿Sí? Claro, porque si el acreedor no me Sí. cobra, esquiva, impide, obstaculiza, ¿cierto? Yo voy ante el juez y le digo, quiero hacer una oferta de pago y consignación, porque no es mi culpa, ¿cierto? La pérdida sobrevenida de la cosa debida también tiene relación con el caso fortuito y la fuerza mayor, ¿cierto? La imposibilidad de la prestación debida y la culpa de la víctima. ¿Cuáles son las más relevantes? El caso fortuito, sí, y la causa de fuerza mayor. Esos son los más usados. Y dado que ha ocurrido... Doctor, una consulta. El hecho de un tercero, se podría decir que, no sé, digamos, mi negocio está ahí y viene un tercero y incendia mi negocio y chao mi negocio. sí. Han escuchado dos casos. El hecho de ese incendio en Quillacollo, de 5 casetas o tiendas que han perdido todo. Sí, al lado del templo, ¿verdad? Sí. Una en Santa Cruz ha sido una maderera, La fábrica de colchones. colchones, que una maderera más creo que, ¿cierto? Esa de las más comunes para poder adecuarlo, digamos. A ver, para no dejarles con la duda, en la antigüedad, ¿quién era el príncipe? El hijo del rey. Hijo del rey. Exactamente. ¿Y quién era el rey? El rey. ¿Qué era? El soberano, ¿no El ve? gobernador, el soberano. Exactamente. Cuando César en Roma, por un lado, ordena que su rostro sea acuñada en la moneda, ¿ha habido malestar o no ha habido malestar? Porque las monedas estaban con la imagen del César, ¿no ve?
¿O no? Sí, Ya. Y cuando posteriormente determina que los impuestos se eleven dentro de la economía del derecho, dentro del derecho romano, en el ámbito de la economía, se conoce el hecho del príncipe cuando el soberano asume medidas y ordena medidas contra el pueblo que definitivamente hacen imposible el pago de alguna obligación por parte de ese mismo pueblo. Ese es el hecho del príncipe. Tiene que ver con la decisión del soberano que asume medidas que van a imposibilitar, en el caso que estamos viendo, van a imposibilitar que un deudor pueda cumplir de manera oportuna y adecuada con su obligación. A eso se le conoce como el hecho del príncipe. ¿Quieren profundizar mucho más? Pueden buscar en Google. Pónganle derecho romano 2 puntos y pónganle el hecho del príncipe. Así van a saber desde el origen y van a encontrar varias páginas para que puedan entender a qué se refiere el hecho del príncipe. ¿Listo? Para terminar, nuestro Código Civil en relación al caso fortuito y la fuerza mayor que va a imposibilitar que el deudor cumpla y por tanto va a generar el incumplimiento de la obligación, pero al mismo tiempo involuntaria. Nuestro Código Civil en materia contractual y obligaciones utiliza el término causa extraña, ¿no? Y en cambio, en materia de hechos ilegales o ilícitos, utiliza los vocablos caso fortuito y fuerza mayor. Hay una discrepancia de autores en la actualidad todavía, porque algunos autores definen el caso fortuito y fuerza mayor como aquellos eventos o acontecimientos que generalmente son imprevistos, son imprevisibles. Y al ser imprevisibles, impiden, obstaculizan, no dejan que el deudor pueda cumplir con la obligación. En cambio, otros autores definen al caso fortuito y a los casos de fuerza mayor como aquellos eventos, acontecimientos, circunstancias o situaciones ajenas a la voluntad del deudor que impiden la ejecución de la prestación debida. Dicho de otra manera, y yo no sé por qué pelean los autores, están diciendo lo mismo. Causas ajenas a la voluntad o acontecimientos, eventos que generalmente imprevisibles, pero que impiden al deudor cumplir con la prestación. ¿Cierto? El efecto va a ser el mismo. Es por eso que desde la antigüedad hasta nuestros días es más cierto decir, desde Roma hasta el presente, los juristas, los doctrinarios, los teóricos del derecho siempre han buscado establecer una diferencia entre lo que es hecho fortuito y causa de fuerza mayor. Y muchas legislaciones, si bien son términos distintos, han aterrizado en que el efecto jurídico es el mismo. ¿Y cuál es? La imposibilidad que le genera al deudor de cumplir con la obligación. Y a eso se llama incumplimiento voluntario o imposibilidad sobrevenida de cumplimiento de las obligaciones no imputables al deudor. Bien, chicos, aquí vamos a quedar, hemos terminado. El día de mañana nos vemos para terminar el tema y abordar el otro, ¿ok? Gracias, doctor. Listo, Buenas noches, chicos. Lice. Mañana Buenas noches, nos Lice. vemos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. A usted, Buenas doctor. noches, hasta luego. Chao, chao. Chao.